Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Y yo saludo a José Chalco Salgado, abogado constitucionalista. Hay varios temas para conversar. Doctor Chalco, buenos días. Gracias por acompañarnos. Primero, presidente Noboa tenía 180 días para publicar el reglamento de la ley de inteligencia. Lo hizo en un mes y con algunas disposiciones en un documento de 18 páginas que no sé qué pensar. ¿Qué piensa usted mejor? Buenos días, estimado Milton. Buenos días, Verónica, y quienes nos escuchan. Vea, Milton, la ley de inteligencia indiscutiblemente es una ley necesaria para el país. Muchas de sus disposiciones estuvieron ya en la Ley de Seguridad del Estado, pero el problema es que ante advertencias para mejorar el contenido de la ley, poco caso se hace. Poco caso se hizo y asimismo, como sucede hoy que llega un reglamento a la ley, lo propio sucedió cuando se dispuso la promulgación en menos de 24 horas de la ley, sin utilizar la potestad para mejorar la ley, sin utilizar la potestad de veto o de sanción que tiene el presidente para que la ley llegue a felices términos y a una mejor condición jurídica para el país. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo es una vez más la situación del reglamento? Yo creo que no hay que olvidar, Milton, que el presidente es colegislador. Eso significa que es corresponsable del producto final que se hace en el Parlamento. En el caso de la ley de inteligencia, que es buena, que es necesaria, indiscutiblemente se comete el error de eliminar la autorización previa judicial para las intercepciones de comunicaciones. Y en el reglamento se podía mejorarlo, pues. Se podía poner eso. O se podía expresamente establecer una disposición en donde se prohíba violentar secreto profesional, cláusula de conciencia, trabajo periodístico investigativo, que está establecido en la Constitución. Entonces yo sí creo, Milton, que es lamentable que se haga estos retos jurídicos al país. Retos jurídicos en donde en un momento dado la Corte Constitucional va a tener que modular en sus sentencias lo que está sucediendo. Yo creo que en el caso de la ley de inteligencia la Corte podría inclusive establecer una sentencia aditiva que llamamos constitucionalmente, Milton. ¿Qué significa? Añadir lo que sucede, ingresar lo que falta en las disposiciones para mantener esta dentro del ordenamiento jurídico del país. Doctor Chalco, buenos días. Respecto a estos reglamentos que ya fueron emitidos por el Ejecutivo, tenemos también demandas de inconstitucionalidad a las distintas leyes. ¿Qué pasa en esos casos y qué pasa con los reglamentos? Todavía tiene que revisar la Corte Constitucional. Mire, Verónica, si miramos las tres leyes que se han aprobado, yo las denomino leyes flash. Si miramos estas tres leyes de urgencia en materia económica, podemos mirar que cada una de ellas tiene distinta suerte en la Corte Constitucional de lo que va a suceder en este cúmulo de demandas que se han presentado. Primero, hay que decir algo. El hecho de que se observe, se haga un examen de constitucionalidad de las leyes, eso no le califica a nadie de estar con las bandas o bandidos o en una orilla o en otra, por favor. Todo lo contrario, significa estar con el país para que las leyes puedan tener vigencia, permanencia y no sean simplemente discursos de poco tiempo que no puedan tener efectos jurídicos reales y contundentes en el Estado. Vea, Verónica, la ley de solidaridad nacional, la primera, yo creo que tendrá mejor suerte en la Corte Constitucional porque se hicieron las correcciones jurídicas del producto original que se envió. Recuerde usted ahí, recuerdo incluso además haberlo conversado con usted, el tema del indulto presidencial. Claro. Que se daba un indulto a diestra y siniestra, más allá de que exista o no exista sentencia. Eso se corrigió. En el Parlamento se puso que el indulto será en tanto y en cuanto exista una sentencia condenatoria. Eso es correcto, se corrigió. La ley de inteligencia, lo que hemos tratado al inicio.
hay que ajustar, y la Corte podría hacerlo, a través de una sentencia modulativa aditiva, añadiendo lo que falta respecto de la autorización judicial. Pero la ley de integridad tiene un camino más cuesta arriba, porque la ley de integridad, desde la forma apreciada Verónica, tiene dificultades al haber roto unidad de materia y al haber tenido un procedimiento en el segundo debate no coherente y no respetuoso de la norma constitucional y de la ley. Y la Presidencia de la República, cambiando de tema, doctor Chalco, analiza entre 6 y 8 preguntas adicionales de consulta popular que las incluiría en el referéndum previsto, han dicho, para diciembre de este año sobre el retorno de las bases militares. Quién sabe si es que se incluye más reformas, pero en todo caso quiere incluir entre 6 y 8 preguntas de consulta popular. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Cree que le den los tiempos además? No llega. Estoy convencido que a finales de año no llega. Eso es imposible. Y es imposible por una cuestión que el equipo jurídico debería decir al presidente. Lo primero, esto necesita un control de la Corte Constitucional. Luego del control de la Corte Constitucional, que no tiene plazo, va a pasar al Parlamento del Estado. El Parlamento del Estado debe nombrar una comisión especial de reformas constitucionales. La Comisión Especial de Reformas Constitucionales, de conformidad a la ley, tendrá 60 días para hacer su informe. Luego hay 2 debates, recordemos, en materia de reforma. 2 debates mediando 90 días entre el primero y el segundo. Ahí, solo ahí, veo yo que ya están 6 meses, pensando que la Corte Constitucional lo haga con agilidad. Claro. Una vez que la Asamblea apruebe, tiene que regresar a la Corte, para que la Corte mire la pregunta y los considerandos de lo que sea el producto final realizado por la Asamblea Nacional, en un término no menor a 20 días. Pero, Luego, 45 días al CNE y 60 días para el proceso electoral. Yo personalmente, desde una lógica de plazos, veo que esto no alcanza. Y me apena que recién ahora nos pongamos en la mesa a mirar qué cambios constitucionales hay que hacer, cuando esto se lo ha dicho desde inicio del año, claro, mostrando qué precedentes. ahora si pregunta, si hace como 5 o 6 preguntas, como dice Verónica, eh, ¿qué pregunta? Porque la única de tema reformatorio de la Constitución sería la de bases militares, porque ahora el presidente manda el tema de la castración química, que ya le vamos a analizar a fondo, pero las otras preguntas serían ¿en qué ámbitos? El presidente siempre habló en temas de la seguridad. Ya se preguntaron cosas sobre la seguridad, ya se preguntaron algunas otras cosas que fueron aprobadas incluso en consultas populares. Apreciado Milton, yo creo que el país necesita eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que eso es un punto sobre el cual tendríamos consenso. Y como se había advertido varias ocasiones desde inicio de año, no olvidemos que este es un gobierno que continúa un periodo anterior, podía iniciar ya el trabajo de esto. La Corte Constitucional en sus precedentes ha dicho que vía reforma, con el procedimiento que contextualizamos, se puede eliminar el Consejo de Participación, se puede reconfigurar la judicatura. Usted bien cita esto de la violencia a menores y la castración química, que a mí me parece que es un debate serio que necesita el país, no político, no de respuestas políticas. Un debate estéril. Pero lógico, apreciado Milton. Vea Milton, déjeme decirle algo. ¿Cuánto bien al país le haría que las actuales disposiciones penales sean bien aplicadas? ¿Cuánto bien le haría al país que los gobiernos o los poderes de turno, de cualquier tipo y cualquier nombre, antes que hacer discursos y debates innecesarios, estériles, pongan al país a mirar que se respeta la institucionalidad del sistema judicial, que no es de interés tomárselo? Yo creo que eso ayudaría mucho más, porque esto además es un tema que tiene otros elementos, otras circunstancias que analizar, no solamente es esta una solución. Y luego, efectivamente, más allá de aquello, si usted revisa, Milton y Verónica, lo que estamos hablando, si usted revisa la demanda presentada a la Corte Constitucional de Reforma, se va a llevar sorpresas sobre este tema. ¿Por Todo qué? todo el contenido habla de enmienda a la Constitución. Enmienda, eso es un procedimiento. Y En al el tema final, en el tema de la castración química. ahí, precisamente ahí,
Todo el contenido dice enmiéndese. Y al final, en la petición dice, por lo cual pido se aplique el procedimiento de reforma parcial de 442. ¿A qué estamos jugando? Esto es un tema serio y a mí me preocupa O que sea, se aquí hay dos juegue. cosas. A ver, dos cosas. Primero, en el 2019 ya hubo un pronunciamiento sobre este tema de la Corte Constitucional que podría, no sé, marcar jurisprudencia. Uno, dos. Lo que usted acaba de decir, ¿está mal hecho el pedido? Aquí hay dos temas, Milton. Uno efectivamente es la castración química y otro es un registro. Ambos temas, a mi punto de vista, deseables, necesarios, pero hay que tratarlos con la seriedad y no con política, que es lo segundo que diré. En el 2019 se planteó la necesidad de un registro en la ley y con una objeción presidencial del presidente de la época, la Corte Constitucional dio paso a que era inconstitucional, pero había alguna variación, alguna variación. La primera, que es la única variación más importante, es que se inhabilitaba a los sentenciados en el 2019. Inhabilitaba. Hoy no hay inhabilitación. Hoy lo que se propone en la propuesta es que haya un registro confidencial para evitar el contacto de estos violadores con menores. A mí me parece coherente. Me parece que la Corte tiene una oportunidad para habilitar aquello y decir que es correcto. Primer punto. El segundo punto, la castración química. Yo creo, apreciado Milton, que eso se podía hacer con una reforma al Código Orgánico Integral Penal. No se necesita cambiar la Constitución. ¿Por qué cambiar la Constitución? ¿O queremos desgastarle a la Corte Constitucional? Y cuando usted mira el contenido de la demanda, todo el contenido, apreciado Milton, siendo serios como nos gusta, todo el contenido habla de enmendar un artículo constitucional. Dice todo el contenido, enmiéndese. Se justifica esta enmienda por las siguientes razones. Y al final dice, petición, pido se reforme. Para los que no son formados en derecho, ¿qué significa esto? Un error de procedimiento enorme. ¿Cuál? Una cosa es enmienda y otra cosa es reforma parcial a la Constitución. Y la demanda presentada confunde los dos procedimientos. Es decir, confunde el procedimiento del 441, enmienda, con el procedimiento del 442, reforma. A mí eso me preocupa y me parece poco serio con las víctimas y quienes tienen expectativas justas sobre este tratamiento. Ahora, doctor Chalco, esto se podría cambiar. Usted dice, bueno, cambiando el Código Penal, pero también vía enmienda podría ser una vía también. Mire, yo creo que no se necesita ni enmienda ni reforma a la Constitución. Yo no veo dónde está inhabilitado este tema. ¿Y no hay un Yo, trato inhumano o algo que podría restringir derechos en ese sentido? ese es el debate que vendrá. Indiscutiblemente, la Corte Interamericana no tiene un pronunciamiento definitivo sobre esta materia. La Comisión Interamericana, distinto órgano, la Comisión, que no es un órgano a propósito jurisdiccional, esto hay que tener presente, no es una corte, la Comisión ha dicho expresamente su preocupación sobre temas tratados al respecto en Perú, por ejemplo. Esto es lo que ha sucedido. Pero aquí hay que medir qué es tortura. Y los instrumentos internacionales de la materia dicen que tortura es aquello que genera un sufrimiento a una persona con la búsqueda de un objetivo, que revele, que diga hechos o de castigos. Yo creo personalmente, Verónica, que esta materia no es tortura. Creo personalmente que no es un trato inhumano, pero si se lo trata seriamente, ¿cómo, por ejemplo? Podría ver esto como una cuestión voluntaria. La gente me va a decir, pero que nadie va a querer voluntariamente. No, sí puede querer. ¿Sabe cuándo? Como atenuante, pues. Para evitar la condena máxima. Y voluntariamente alguien se somete como atenuante para que sean menos años de condena. ¿Cuál es la? Ujú. Caso uno, Milton. Y ahí esto, a mi punto de vista, tiene todas las vías constitucionales. Y punto dos, ¿sabe cuál más? Entendiendo esto como medida de seguridad. ¿Qué es esto? Una cosa son penas en materia penal y otra cosa son medidas de seguridad. ¿Sabe a quién se pone medida de seguridad? A una persona inimputable, pues. ¿Qué pasa con una persona que no tiene su intelecto y no puede ser culpado y ha cometido un acto atroz como una violación a un menor? No le pueden llevar a la cárcel porque es inimputable, pero sí le pueden poner una medida de seguridad como esta, porque es una persona con deficiencia intelectual o mental, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual que ha cometido un acto de esta naturaleza, por ejemplo. Eso es medida de Solamente, accesibilidad, sí. solamente en 20 segundos que se nos acabó el tiempo.
¿Cuál es la historia que tiene la castración química en algunos países, en otros países? En dónde existe y qué resultado ha dado? Mire, Milton, la bibliografía en la materia a la que nos han puesto en este debate, que usted bien lo adjetiviza con correcta forma, esto ha permitido mirar bibliografía que señala efectivamente en casos de residencia una reducción notoria en España, en Alemania, en Francia, una reducción notoria efectivamente del cometimiento de estos ilícitos. Esto es una cuestión de permanente debate. Yo creo que el país comprenda esto. Aquí no hay puntos de blancos o negros. No hay puntos en donde usted pueda decir esto es o no es. La Corte Constitucional tendrá en este momento la decisión final, pero yo creo que esto es un aporte necesario para depurar los problemas de la sociedad. Sí, pero falta, ¿no? La violación no es únicamente un acto, si usted quiere, de interés sexual. Hay otros intereses de dominación, de violencia, de trastornos de otro tipo, ¿no? Y yo creo que eso pasa por otro debate que no es solamente dar una respuesta, lamentablemente, de inmediatismos mediáticos. Doctor, gracias como siempre por acompañarnos. Tenga buen día. Milton, Verónica, un buen día.